habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Bierman. Dejando la religión, llegando de retorno al camino, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es eso? Un Mesías judío es el camino, la verdad y la vida. Entonces, recuperando a Yeshua, el Mesías judío, recuperando el Evangelio hecho en Sion, recuperando la palabra que hablaron los apóstoles judíos hace 2000 años atrás, para tomar posesión se necesita también recuperar el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque es el nombre de pacto. Es el nombre que le da el Padre a través del ángel Gabriel. No lo llama Jesucristo, le llama Yeshua, que significa salvación, que tiene que ver con liberación, con sanidad, con redención. ¿Están conmigo lo que les digo? Estamos llegando casi al final. Eso es importante tomar de retorno el nombre de pacto. Entonces esto no se llama Palestina. Y en muchas de sus Biblias está escrita Palestina. Vean los mapas en sus Biblias, por favor. Va a estar escrito el nombre Palestina. ¿Por qué no Israel? Porque es el nombre de pacto y porque el cristianismo está todavía divorciado. Aleluya. Está divorciado el Dios de Israel, está divorciado de Israel, está divorciado del pueblo judío, está divorciado de Yeshua, el Mesías judío, y está todavía lleno de religión. Pero no es por eso que se murió Yeshua. Yeshua no viene aquí a implementar un sistema religioso. Él viene aquí a mostrarnos el camino al Padre. Y el camino al Padre es a través de su propio cuerpo, su propia carne, su propia sangre, para que la Torá esté escrita en nuestros corazones y podamos ser vinculados como gentiles, puedan ser vinculados y injertados en el olivo natural con el pueblo de Israel. Estamos en el monte de los olivos. Romanos 11 habla del olivo natural. La palabra nos dice en muchísimos versículos que Yeshua viene para acá. Váyanse a Lucas 22. Váyanse a Mateo 24. Yeshua viene aquí con sus discípulos, aquí les enseña a orar. Aquí está en el jardín de Getsemaní y batalla con toda su sangre, incluso con gotas de sangre, que dice, Padre, si esta copa puede pasar, pero si no, que sea hecha tu voluntad. Aquí debajito nuestro está el jardín de Getsemaní, en donde batalló Yeshua. Aquí en el monte de los olivos es de donde asciende al cielo y lo miran los discípulos ascender al cielo y los ángeles dicen, de la misma forma que Él se fue, Él volverá. Zacarías 14 dice que volverá con todos sus santos y pondrá sus pies, Zacarías 14, sobre el monte de los olivos. Pero entonces batallará contra todas las naciones que batallaron contra Israel. O sea que la venida de Yeshua es presidida antes de su llegada y después de su retorno. Vamos a ver al Dios de Israel batallando por Israel contra las naciones que han batallado contra Israel. Zacarías 12 dice que Él va a derramar su espíritu de súplica y de gracia sobre el pueblo judío en Jerusalén. Y ellos van a estar entonces, van a hacer un duelo por Él grandísimo de arrepentimiento y de teshuvá, en que van a aceptar a su propio Mesías de vuelta y van a ser muchos judíos ortodoxos que lo van a hacer, porque Zacarías 12 dice que van a ser las mujeres, van a estar orando separadamente de los hombres. El único lugar en donde las mujeres oran separadamente de los hombres es en el cótel, allí en el muro de los lamentos. Se separan las mujeres de los hombres. En las sinagogas ortodoxas se separan las mujeres de los hombres. O sea que los judíos más religiosos de hoy van a recibir un espíritu de gracia y de súplica. Pero ¿cuándo va a ser eso? Dice en Zacarías 12,
cuando todas las naciones vengan contra Jerusalén. Amado, eso ya sucedió, no va a suceder. Quiero que entiendan en qué tiempo estamos. Eso sucedió ya el año 2017, cuando las Naciones Unidas rechazaron a Jerusalén como capital de Israel, donde las Naciones Unidas y todas las naciones se pusieron en contra de Israel y contra de Jerusalén como capital de Israel. Las Naciones Unidas ya tienen el clavo sobre el ataúd de esa organización. ¿Por qué? Porque Joel capítulo 3 dice de que Él va a traer a todas las naciones al valle de Josafat, que está bajo nuestro, aquí en este valle de juicio final. Va a poner a todos los presidentes, a todos los cabezas. Claro, no todos los pueblos pueden entrar aquí, pero los cabezas, los presidentes de las naciones sí pueden entrar aquí, dice, y los voy a juzgar allí porque ellos han dividido mi tierra y han esparcido a mi pueblo. Amado, esto no es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. Por lo tanto, están viendo todo lo que está pasando en Latinoamérica por la política antibíblica que se ha suscitado en ese lugar. Ustedes han visto con la corriente del niño, el niño costero, por ejemplo, el año pasado. ¡Wow! ¡Cuánta destrucción por el niño costero se sucedió en Latinoamérica! ¿Cómo están pasando con políticas en Bolivia? Hasta a punto de ser destruida esa nación terrible, que le digo, Venezuela, ni hablar de Venezuela, que se levanta en contra de Israel, pro Ahmadinejad, que era el presidente de Irán en su tiempo, y después se suscita una pobreza horrible en un país que tiene cantidades de petróleo. En un país que yo prediqué allá antes que esto suceda y les di la advertencia antes que esto suceda, pero la iglesia estaba demasiado dormida en su cristianismo y en su teología de reemplazo. Pero Yahvé me envió antes que esto suceda a darles esa advertencia. Yo todavía me recuerdo que saliendo de Venezuela yo tenía en mis manos mi libro Naciones, Ovejas. Lo tenía en mis manos porque lo estaba predicando en Venezuela, pero la iglesia escuchó y se le fue de aquí para allá. En vez de hacer un arrepentimiento feroz, una teshuva, una restitución, batallar, meterse al gobierno, batallar con sus gobiernos, como los profetas antiguos batallaban con los reyes, y habían profetas que estaban siempre administrándole a los reyes. Nadie, no escucharon, y por lo tanto Venezuela se fue al hoyo, hermanos. Se fue al hoyo, amados míos. Y en este momento, si Latinoamérica no se despierta, y si ustedes se van de vuelta de Israel, no despertados y todavía con argumentos y con críticas, pero mira el apóstol Dominica, que tanta cosa, que tanto esto, que tanto lo otro. Cuidado, porque la palabra dice, y voy a terminar con Génesis 12:3, y les quiero advertir eso, que tengan mucho, pero mucho cuidado. Porque especialmente en Latinoamérica ha habido un desprecio muy grande al pueblo judío, y por lo tanto se ha tomado muy a la ligera a los judíos y al pueblo de Israel, muy a la ligera. En México, inmediatamente después que el primer ministro de Israel no fue recibido con honra en la entrada de México, en esa noche no fue el presidente que estuvo ahí, porque el presidente estaba muy ocupado para recibir al primer ministro de Israel que llegaba por primera vez. Se suscitó un terremoto horrible en México inmediatamente después. No uno, unos cuantos, tres. Uno de los libros que me impactó fue Erradicando el cáncer de la religión, en donde nos habla mucho sobre lo religioso que somos. Y ahí pues dio un giro a mi vida para poder mirar en la Biblia desde otro aspecto, desde otro punto de vista. El libro Tiempos de Tempestad es un libro muy actual, porque está actualizado con fechas exactas de cómo Adonai está peleando por su pueblo Israel. Ahí vas a encontrar información muy precisa que te va a hacer entender que las naciones han entrado en un tiempo de juicio. Al mismo tiempo, un gran avivamiento está anunciado para todos aquellos que están siendo restaurados en las raíces hebreas de la fe de los apóstoles originales, y es necesario que la iglesia y todo el ministerio pueda leer este libro para que se informe, y además de que puedan entrar en el verdadero avivamiento de los tiempos finales. Y ahora regresemos a Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Biermann. Así que tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra dice que Él maldecirá al que maldice Israel. Diga conmigo, meerá. Exterminación completa.
Entonces Yahvé dice, yo me hará, yo exterminaré por completo a aquel que te clalá. Diga clalá. Clalá viene de la palabra cal, que significa fácil o ligero. Quiere decir tomar a la ligera, deshonrar o desrespetar a una autoridad como de padre o de madre. Tomar a la ligera, desrespetar o deshonrar a una autoridad como de padre o como de madre, sabiéndose más inteligente y en arrogancia. ¿Qué pasa con eso? Entonces dice, la palabra dice, Yahvé dice, yo voy a aniquilar por completo a aquellas naciones, aquellos gentiles que te toman a ti, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, el pueblo judío de hoy, a la ligera, el que te deshonra. Esa misma palabra clalá también mencioné en muchos otros lugares, una de ellas en Proverbios 20:20. Proverbios 20:20 dice, el que deshonra a su padre y a su madre, se le apagará su espíritu en oscuridad completa. ¿Qué pasa si se te apaga tu espíritu? ¿Te vas a dónde? A la condenación eterna, ¿verdad? Si se apaga tu espíritu, te vas a la condenación eterna. Quiere decir que ya no está la luz de Adonai allí dentro de ti. Dice el que deshonra, la misma palabra, clalá, se utiliza para eso. El clalá a su padre o a su madre, entonces se le apagará su espíritu en condenación eterna. ¿Cuánta deshonra ha habido al pueblo de Israel siendo la madre de las naciones? ¿Por qué digo la madre de las naciones? Porque el pueblo de Israel engendra al Mesías. El pueblo de Israel engendra al cuerpo del Mesías, lo que ustedes llaman la iglesia. El pueblo de Israel da luz a la palabra que ustedes leen en sus Biblias. El pueblo de Israel da luz a los apóstoles judíos que predicaron el evangelio que sale desde Sion. Entonces el pueblo de Israel es la madre de las naciones. La nación de Israel es la madre de las naciones. Por lo tanto, Yahvé dice, yo bendeciré, me humillaré, me iré de rodillas para bendecir y para favorecer, para exaltar a aquellos que se humillan y a aquellos que se van de rodillas para bendecir, exaltar y favorecer a mi pueblo, el pueblo de Israel. Pero yo entonces daré un decreto, una orden de aniquilación completa a aquellos que lo toman a la ligera, lo menosprecian y los deshonran. Eso se llama la llave de Abraham. O abre o cierra naciones. Cuando nos vayamos ahora al Museo de la Shoah, al Museo del Holocausto, van a ver la culminación de lo que hace la teología de reemplazo en la aniquilación, en este caso, de 6 millones de judíos en cámaras de gas, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del cristianismo. Hitler dijo, el movimiento nazi es un movimiento cristiano. Para apoyarlo estaban todos los sacerdotes católicos y protestantes que estaban rigiendo en Alemania en esa época. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión, y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Yo sé que lo que les gustaría hacer en este momento es un buen arrepentimiento. Yo ya lo sé. Vamos a hacer una oración, pero va a ser bien corta, porque todavía no vas a poder llegar a lo profundo de este arrepentimiento hasta que no pases por el Museo del Holocausto, el Museo de Yad Vashem. Vamos a levantarnos. Amados, yo estoy segura de que algunos de ustedes, quizás no todos, pero muchos de ustedes sientan una necesidad muy grande de pedirle perdón a Yahvé. Yo sé.
Pero porque nuestro tiempo acorta y no podemos quedarnos aquí más tiempo, voy a escoger a una sola persona entre ustedes que va a poder hacer esa oración de arrepentimiento. Una persona que los guíe y ustedes simplemente estén de acuerdo con él y pidan perdón también por sus propias naciones a medida que esta persona va a ir orando. Amén. Pastor César, venga. Debe ser que corta pero al grano, pero vamos a continuar después de visitar Yad Vashem, el Museo de la Shoah, del Holocausto. Vamos a continuar en la embajada con todo esto. Así que vamos a seguir. Vamos a inclinar nuestro rostro en humillación. Amado Padre Celestial, Abba Sheba Shamayim, nuestro Padre que estás en los cielos. Venimos reconociendo sinceramente que como nación, como naciones de Latinoamérica, hemos maltratado, nos hemos apartado de la paternidad de Israel y hemos hecho burla y hemos hecho cuanta cosa está en nuestras generaciones anteriores, Señor, y aún durante nuestras generaciones nos hemos opuesto a Israel, hemos estado a favor de la división de la tierra y hemos estado cerrando nuestras bocas y cerrando nuestros ojos cuando hemos visto que a ellos los están destruyendo, que a este pueblo amado, a este pueblo de la tierra, lo han destruido y se han levantado contra ellos y no hemos tomado acción y no hemos tomado, Señor, nuestros corazones para ponerlos con ellos, Padre Celestial. Te pido perdón a nombre de mi nación México. Perdónanos, Padre Celestial. Perdona a México. Perdona una vez más, te ruego, porque después de la ida del primer ministro Benjamín Netanyahu a México, no hubo la recepción que se le debe dar a un siervo tuyo, porque Israel es tu siervo y todos sus descendientes son tus siervos. También te pido perdón, Señor, por todo el menosprecio que se ha hecho a este ministerio, por todas las palabras dichas en contra de este ministerio del apóstol Dominica Bierman, Señor. Te ruego misericordia para mí, para mi nación, así como para cada una de las naciones aquí representadas, para Perú y Ecuador. Oh Padre Celestial, misericordioso, ten misericordia de nuestras naciones y hoy te pedimos perdón y pedimos perdón al pueblo de Israel. Venimos a la tierra a pedir perdón, venimos a la tierra a suplicar misericordia, venimos a la tierra a pedir que ya estas opresiones ya no las queremos y nos volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos volvemos a ti con toda nuestra alma y nos volvemos a ti con todo nuestro ser. En el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. La delegación que vinimos de México le pido perdón. Le pedimos perdón a Israel. Le pedimos perdón al pueblo judío y estamos dispuestos a hacer restitución. Amén. En todo lo que Adonai nos muestre y nos dirija, vamos a hacer restitución. Amén. Y a nombre de todas las naciones aquí representadas de Latinoamérica, les pido perdón en el nombre de Yeshua. Sí, amado, yo como judía que tiene mucha familia enterrada en los campos de muerte de Auschwitz, que ha perdido mucha familia a través de la Inquisición española, muchas posesiones en el nombre de Jesucristo. Para mí el perdón no es algo barato, es algo muy precioso. Yo perdono como judía y como judía sefardita a usted representando su nación y a todos aquellos que representando su nación estén verdaderamente arrepentidos hoy y quieran hacer restitución. Y realmente que ese es el camino correcto. El camino correcto no es solamente perdóname, sino que cómo puedo hacer exactamente lo opuesto que han hecho mis antepasados, lo opuesto que han hecho mis gobiernos. ¿Cómo puedo yo entonces poner mi participación para la restauración de Israel? Y para que este mensaje sea escuchado en todas las naciones de la tierra, y especialmente en México, en Ecuador, en Perú, y en toda Latinoamérica que nos estará escuchando. Amén. También. Amén. Así es que yo recibo esa pedida de perdón
y les encomiendo que se tomen este mensaje como un mensaje de vida. Si de todos los mensajes que han recibido acá, este es el mensaje de vida, porque este es el mensaje que acarrea la llave de Abraham, que abre o que cierra naciones para la bendición o para la maldición. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El Poder Sanador de las Raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Biermann. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El Poder Sanador de las Raíces. Lo que causa que personas como Hitler y todos los nazis estuvieran tan endemoniados con odio eran sus creencias básicas de toda la Europa, de Alemania, de Polonia, incluso de toda Rusia, porque estaban todas poseídas por un tipo de cristianismo u otro, era que los judíos mataron a Cristo y por lo tanto se merecen morir. Esa mera mentira ha sido una razón para la matanza más grande de judíos en todas partes del mundo. Primeramente, los judíos no tenían jurisdicción para poder ejecutar la pena de muerte, así que no hubieran podido hacerlo. Los que clavaron a Yeshua en la cruz no fueron judíos, fueron romanos. Ellos lo clavaron. Y no lo clavaron pidiéndole perdón. Perdón que tengo que clavarte, Jesucito. No. Ellos lo clavaron con gusto. Le sacaron la barba con gusto, le jalaron la barba con gusto, lo latigaron con gusto, le pusieron corona de espinas con gusto. Pero nadie en el mundo ha dicho los romanos se merecen morir porque mataron a Jesucristo. Claro, había una muchedumbre que había sido contratada por el apóstata sumo sacerdote Caifás. Era un apóstata sumo sacerdote que le había pagado dinero para que digan crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero ellos no podían hacerlo. Los romanos tenían que hacerlo. Pero aparte de ellos habían miles y miles y miles de judíos que amaban a Yeshua. Miles. Ya les dije que en la Galilea y en todas partes donde caminaba él, por lo menos 20,000 lo acompañaban. Ellos no estaban gritando, crucifíquenlo. Los que estaban gritando, ellos habían sido contratados, pagados por el sumo sacerdote apóstata, por las autoridades religiosas. Cuando llega Yeshua y dice, porque no he encontrado fruto en mi viñedo, entonces yo les voy a quitar a ustedes el viñedo y se los voy a dar a otros que son más rectos y mejores que ustedes, no se refería a quitarle al pueblo de Israel su pacto, se refería a que en ese momento Yeshua le quitaba a el gobierno religioso de la nación, el poder de regir sobre las ovejas. Y desde ese momento él podía trabajar directamente con las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Miles y miles y miles creyeron aquí. Amados, en el libro Hechos de los Apóstoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miles y miles de judíos y de los sacerdotes se estaban salvando en el nombre de Yeshua. Hubo aquí un avivamiento feroz en Jerusalén en el siglo I. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Ahora, incluso si hubieran sido los judíos que clavaron a Yeshua en la cruz, que no fueron los judíos, fueron los romanos. Si Yeshua no hubiera sido sacrificado, porque él dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo en el altar. Esta orden yo la he recibido de mi Padre, que puedo poner mi vida en el altar y la puedo también recuperar. Nadie lo puede matar a él. En Nazaret lo tratan de matar, no logran. No pueden. Pero él es un sacrificio, no un asesinato.
pero han estado llamando al maravilloso sacrificio del Mesías judío como si fuera un asesinato, culpando a los judíos que mataron a Cristo y deben ser humillados y muertos porque no se merecen nada. Estos judíos malvados, quemándolos en las hogueras de la Inquisición, quemándolos en todos los días que celebran el año nuevo y queman el año viejo, que parece un Judas así con barba y con peyotes y todo negro, así como si fuera judío. Esta mentira tienen que arraigarla de Latinoamérica. Ustedes tienen una obligación moral de hablar la verdad en sus parroquias, en sus iglesias, en sus gobiernos, en toda parte, y decirle: ustedes no conocen la historia. Yeshua no es un asesinato, es un sacrificio dado para que yo y tú nos podamos salvar. Si Él no hubiera sido sacrificado, yo no puedo tener salvación. Tú no puedes tener salvación. Entonces, incluso si hubiera sido un judío el que lo clavó a la cruz, que no fueron judíos, fueron romanos, centuriones romanos, aquellos que se dividieron todo lo que tenía. Entonces, amado, incluso si hubiera sido los judíos, deberían estar agradecidos por eternidad, porque si Él no hubiera derramado su sangre, tú no puedes ser salvo sin la sangre de Yeshua. Amén. Los judíos mataron a Cristo, trajo a millones de judíos a ser aniquilados en el nombre de Jesucristo y el nombre del cristianismo, especialmente en las fiestas paganas de Navidades y de las Pascuas. Sí, así es. Especialmente en esa época, porque decían: oh, ellos mataron a Cristo, ellos se merecen morir. Y así nos han matado, amados. Así que yo quiero recibir un compromiso de parte de este grupo, que no sea: hoy, Padre, perdónanos que hemos hecho mal al pueblo judío y todos mis antepasados en Latinoamérica, bla, bla, bla. Quiero recibir un compromiso feroz de cada uno de ustedes que están aquí, que realmente están arrepentidos y entienden la importancia de lo que estoy diciendo. Su espíritu ya lo comprende. Un compromiso a compartir la verdad en sus naciones. ¿Quién hace ese compromiso? Levante su mano derecha. Su mano derecha quiere decir: mi mano diestra la comprometa, porque dice la palabra en Salmos 137, 5 y 6: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, se pegue mi lengua a mi paladar, si no pongo a Jerusalén como asunto máximo de mi alegría. Mira, Padre, todas estas manos. Padre, todas estas manos, y pon tu poder, tu unción, tu ayuda, tu apoyo y tu protección también, tu gracia y tu favor, para que ellos puedan decretar y declarar la verdad en sus naciones, en sus iglesias, en sus familias, en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, en todo lo que ellos tengan, Padre, donde sea que ellos tengan jurisdicción, donde sea que tú les abres puertas, Padre, que ellos puedan proclamar la verdad, y especialmente sobre esa gran mentira que ha matado a tantos millones de judíos, que los judíos mataron a Cristo y se merecen morir. Padre, en el nombre de Yeshua te pido que tú los uses poderosamente y que realmente sobre ellos caiga el poder del Ruach HaKodesh y fuego para poder hacerlo. Y proclamar el Evangelio hecho en Sion, no en Roma ni en Babilonia, en el nombre de Yeshua. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán. Se alegrará el desierto y la soledad.